Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en este hermoso día sábado que nos da el Señor. Así que gusto en saludarlos y pues demos gracias a Dios por este día que nos ha dado para poder compartir su palabra en este alimento espiritual que todos necesitamos. Mis hermanos, démosle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por un día más de vida y por la oportunidad que nos das de poder alimentarnos con tu palabra, compartiendo este alimento espiritual que todos necesitamos. Así pues, Señor Jesús, que tu bendición sea la que nos cubra, nos proteja y nos guarde, y así quedarnos en tu presencia. Y que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra y así poderla guardar en nuestro corazón y vivir como tú quieres. Así pues, Señor Jesús, nos queremos quedar en tu presencia, recibiendo tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias. Es un placer volver a compartir con ustedes y poder alimentarnos de su palabra en este hermoso día sábado que nos da el Señor. Y vamos a compartir en San Lucas 15, del 1 al 3 y del 11 al 32. Y dice así: Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue a donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, pónganle traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan un ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó: ¿qué significa todo aquello? Él le respondió:
tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nos habla de qué? Del hijo pródigo. Entonces aquí es algo para reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos habla de tres personajes, ¿verdad? El padre, el hijo menor, que es el hijo pródigo, y el hijo mayor. Pero, entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, el padre representa a Dios, el hijo mayor al fariseo, y el hijo menor, el, el pecador, o más bien el ser humano, el que le falla a Dios. ¿Ah? Así es que entonces podemos nosotros darnos cuenta de que estos tres personajes pueden estar y ser parte en nosotros mismos, ¿verdad? Así es que entonces, si el ser humano o el pecador, ¿verdad? Que es el hijo pródigo, dice, porque ¿qué pasa en nosotros? A veces, como hombres, pensamos que el seguir a Dios es como si Dios nos quitara la libertad y no podemos estar libres, ¿verdad? Entonces, aquí el hijo pródigo nos da ese ejemplo. ¿El que hizo? Le pidió la parte de su herencia a su padre. Y el padre se la concedió. Y él agarró lo que le tocaba y se fue a tierras lejanas, a donde él se gastó todo, en una vida sin orden, en una vida donde no había medida ni desmedida. ¿Verdad? Hacía lo que él quería y se acabó todo. ¿Y luego qué pasó? Este hombre llegó el día en que no tenía ni para comer y buscó un trabajo ahí para pues poder solventar sus gastos. Pero él no encontró más que ir a trabajar con un hombre que tenía trabajo cuidando cerdos. ¿verdad? Y él quería llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero ni eso le dejaban comer. Y entonces se le prendió el foco, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tantos asalariados de mi padre comen abundantemente y yo aquí pasando hambre. Iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, pero trátame como a uno de tus asalariados. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Para que llegara a ese momento, él tuvo que reconocer que la había regado y que no tenía nada. Pero también démonos cuenta que se hacía ay, pobrecito de mí. Y ahora yo aquí sufriendo y allá los peones de mi padre comiendo muy bien. O sea que se hizo la víctima después de que se había acabado todo el dinero que le había tocado. Y ahora este bien vivo quería todavía ir para allá y todavía gozar de lo que había dejado que ya no le pertenecía. ¿Verdad? Entonces,
En nuestra vida actual, aquí nosotros, cuando un padre hereda a su hijo en vida, ¿qué ha pasado? Hemos mirado que los jóvenes, esos que fueron heredados en vida de su padre, al ratito sacan al padre o a la madre de su casa y se quedan en la casa que no les costó nada. Entonces, tenemos que tener cuidado con los padres que tienen pues algo que dejarle a sus hijos. No hagan eso. No les den a sus hijos la herencia antes de que ustedes mueran. Hagan su testamento bien guardadito donde no sepan ni quién fue ni quién está. Y el día que ustedes falten, entonces que se den cuenta a quién le tocó el burro de la oreja mocha. ¿Ok? Así es que mis hermanos, esos que tienen algo que dejar a alguien, tengan cuidado, porque este hijo todavía regresó a ver qué podía, pues, comer allí, ¿verdad? En esa casa que él dejó, la casa que traicionó, esa casa que no le importó nada dejar a su padre solo con todo el trabajo que había. Y todavía le pide la mitad de su herencia. ¿Qué padre da su herencia antes de morir? Ninguno, pero este padre es el padre amoroso que representa a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí él pensó y entonces eso es reflexionar. Entonces el hombre, el pecador, va a llegar el día en que reflexione que ha cometido algo mal y que pues tiene que regocijarse, volver atrás, pedir perdón y reconciliarse con su padre. Pero, ¿cuál padre? Con Dios. ¿Verdad? Porque en la vida de nosotros es difícil que nosotros podamos vivir una vida en pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así como para el pueblo judío, aquel que cuidaba cerdos, el cerdo era un animal impuro. Entonces, cuando Jesús les estaba diciendo todo eso, que ese hombre había cuidado cerdos, era lo más bajo en lo que había caído ese hombre por haber pedido a su padre la mitad de su herencia. Así es que, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque así como ese hijo pidió la herencia a su padre, nosotros podemos pedirla a Dios y ser libres. O sea, que al hombre nos gusta la libertad y es la causa que muchos se alejan de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer en nuestra libertad cuando ya pasando los años, cuando llegue nuestra vejez y nos demos cuenta que hemos vivido sin Dios? Que no tenemos obras en las manos que presentarle a Dios. ¿Ah? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros nos damos cuenta que Dios es nuestro Padre, al final comprenderemos que Dios es Padre y no venimos al mundo para cosechar méritos y premios, sino para descubrir que somos sus hijos. ¿Ah? Porque Dios nos acompaña siempre en nuestras experiencias de vida, sean buenas o sean malas. Porque Él nos dio el libre albedrío para escoger supuestamente, con mi vida hago lo que quiero. Pero no sabemos que la vida nos la prestó Dios y pertenece a Él. Nosotros somos aquellos que vinieron al mundo, pero no para cosechar, sino para saber y darnos cuenta que solamente con Dios nuestro Padre seremos felices. Así como el hijo pródigo volvió con su padre, ¿qué pasó? Nosotros nos damos cuenta cómo él dice, Dios nos acompaña siempre en nuestras experiencias de vida, bien o mal, hasta que pueda llamarnos hijos por medio de su único hijo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Ah? Entonces el hombre lo conoce
reconoce su pecado contra Dios y contra ti. O sea, cuando el hijo llega con su padre, ¿y su padre qué hace cuando lo ve venir de lejos? Corre a su encuentro y lo abraza. Y le dice a los criados, pronto, traigan un vestido nuevo. Pónganle sandalias en los pies, el anillo en su mano. Y maten el ternero gordo, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y el que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser tu hijo, pero ya trátame como a uno de tus asalariados. ¿Ya? Pero el padre lo cayó y lo vistió otra vez, le dio el honor de ser su hijo, con el manto y con el anillo. El anillo representa la dignidad del Hijo de Dios. Así es que, mis hermanos, reconozcamos que el hombre reconoce el pecado, ¿verdad? Pero el pecado es contra Dios. No es contra el Padre de nosotros, sino con el Padre que es del Padre de todos. ¿Ok? Así es que entonces, ¿cómo tratamos a nuestro Padre? Entonces, si faltamos a nuestro Padre, no le faltamos solamente a Él, le faltamos a Dios. Así es que entonces, dice, porque ofende la verdad y la santidad única. ¿Quién es ese? Dios. ¿Ok? El pecado va contra Dios porque ofende la verdad y la santidad del único Dios verdadero. Y por más que el Hijo peque, este peca ante el que saca el bien del mal. O sea, que del hijo pecador puede sacar algo bueno, llamarlo hijo. ¿Ok? Así que entonces, dice, el hijo mayor, hombre irreprochable, no entendió nada, sirve en la casa y espera ser premiado o reconocido por los demás. O sea que, miren, aquí miramos quién es el patito feo de esta parábola. El hijo pródigo. Supuestamente el que pidió la herencia se la gastó y vino de vuelta. Pero cuando estaba la fiesta, ¿qué pasó con el hermano mayor? Cuando venía llegando a la casa, llamó a alguien y le preguntó que qué pasaba por el alboroto, la fiesta que se oía. Y este que le dijo, tu hermano ha regresado y se ha matado el ternero gordo porque estaba perdido y ha vuelto. Entonces, ¿qué pasó? No quiso entrar a la fiesta. O sea que aquí miramos cómo ese hijo se quedó, pues, extrañado y a la vez sentido, ¿verdad? Entonces dice, el hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. O sea que él, por haber estado ahí con el padre, se creía el que merecía los alabas, ¿verdad? Que lo alabaran y que dijeran, este sí. Pero no. También este representa al fariseo, el que se cree bueno, pero cuando ve a Jesús enfrente, no le cree. No hace lo que Jesús dice. Entonces, este hijo mayor representa al fariseo que
se cree el que lo merece por pertenecer al pueblo elegido de Dios. Pero no hace nada que merezca el amor, porque él no comparte el amor. Al desconocer a su hijo, ese hijo tuyo, ¿por qué no dijo, pues ahora que regresa mi hermano, lo tratas mejor? No, dijo, ese hijo tuyo. O sea que hasta se estaba afrentando de ese hijo, el hijo pródigo, que es el pecador, ¿verdad? Y él se creía muy santo, ¿verdad? Y también se quejaba porque, ¿cómo es que yo trabajando tanto tiempo y nunca me has dado nada? ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué dice? Pero dice, el padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Ok? Entonces aquí nos damos cuenta cómo el padre le dice que todo lo de él es suyo, que no tenía que quejarse. Lo que sí debería haber hecho, alegrarse porque su hermano, el que había estado muerto, había vuelto a la vida. Pero él no se alegró. Entonces, él pensaba ser premiado, ¿verdad? Y reconocido por superior a los demás. Que él sí podía, que él sí era fiel. Pero por eso no puede participar en la fiesta de Cristo, porque no sabe amar. O sea, nomás por no saber amar, no participa en la fiesta de Cristo. Es un fariseo que no tiene amor, ni para con los demás, ni para su padre. Por respeto, debería de haber entrado a la fiesta, y no entró. Por amor a su hermano, pero tampoco lo reconoció ya como hermano, ese hijo tuyo. ¿Ah? Entonces, tenemos que tener cuidado cuál es nuestro papelito. Recordemos que el Padre representa a Dios y Dios siempre está ahí con nosotros. Nosotros tenemos la libertad de hacer las cosas bien o no. Es nuestro libre albedrío el que Dios nos da para hacer las cosas que querramos. Pero de acuerdo a lo que hagamos, vamos a recibir nuestro pago. Aquí el hijo mayor, ¿qué pasa con él? Por eso no puede participar en la fiesta de Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene amor. Aunque esté trabajando ahí, porque él pensaba recibir halagos, que le dijeran que él era el más poderoso ahí de todos, el que sí merecía todo. Quería halagos, como los fariseos. Querían que le llamaran el más importante de todos, como los fariseos. Por eso el hijo mayor representa a los fariseos. ¿Por qué? Porque no tienen amor para el prójimo. Tienen el amor para ellos mismos. Todo era para ellos. Sentirse ellos los importantes, los que sí saben, los que sí pueden. Mis hermanos, tengamos cuidado con cuál nos identificamos. Aunque el hijo pródigo hizo mal, pero se arrepintió. Llegó a él a reconocer que estaba actuando mal, pero que había un Dios todopoderoso que todo lo perdona. Se arrepintió de corazón, pidió perdón y hasta le hicieron fiesta, o sea, la bienvenida al reino. Mis hermanos, pues esto tiene mucho, pero recuerden, tenemos poco tiempo. Pero sí, una cosa, volviendo a lo del principio, aquellos padres no den su herencia en vida. Déjenlo escrito para cuando mueran que lo agarren, pero no ahorita porque los pueden correr de su casa. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Señor, hoy nos hablas de dos hermanos
y nuestro Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú eres ese Padre amoroso, el que siempre estás con nosotros, el que siempre nos cuidas, el que siempre estás al pendiente de nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendición para que en este tiempo de Cuaresma podamos recapacitar en cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestra vida y con la de los que nos rodean, los que viven con nosotros. ¿Cómo los trato? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo estoy con ellos? Señor, que sea tu presencia en nosotros la que nos haga recapacitar y poder reconocer como ese hijo pródigo y pedir perdón y llegar a la reconciliación con ese verdadero amor, que es el amor de los amores, nuestro Dios Padre Celestial. Señor, con tu bendición, con tu presencia podremos lograrlo. Por eso te pedimos tu bendición y todos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.